Muy bien, bienvenidos a este jueves cultural, bienvenidos al CVZ, el Centro Universitario del Valle de Zacapu, abre sus puertas nuevamente para recibir por segundo jueves, por fortuna, a Juan Pablo Gómez Salazar, que va a acompañar hoy a Neftalí Coria y vamos a esperar esta plática con una poesía que nos leerá Juan Pablo. Él es tapatío de corazón, él nació el 4 de octubre del año 2000, es muy joven. Es locutor de radio, editor de artículos en Proyecto Coloquio en 2017. Él fue miembro de la Asociación Civil Ocasio, Comunicación y Debate en el año 2017. Es autor ya del libro de poemas La Noche de Soledad en el año 2017. Es presidente de la Asociación Civil JUCAM, Jóvenes Unidos por el Cambio de México, en la Alcaldía Benito Juárez. Es coautor del libro Charla de Café 3, en conjunto con autores zapatíos y publicado en la FLIL Guadalajara 2018. Además de otro libro de poesía que salió el año pasado, en 2020, titulado Del Amor al Sur. Él es estudiante de Derecho en la Barra Nacional de Abogados en segundo semestre. Y pues ahorita nos va a recitar un poema y nos lo va a presentar. Juan Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias, Alejandra, y a todos los que están presentes en la Casa Coahuila, de esta manera en línea en la plataforma de Zoom, una gran manera para cuidarnos ante esta pandemia. Y voy a comenzar recitando un poema en homenaje a este gran autor, Jaime Sabines, que justamente hoy sería su aniversario 95 de su nacimiento. Y pues es una honra el estar aquí con ustedes y sobre todo pues que voy a leer poemas del poeta Neftalí. Este poema se llama Tía Chofi. Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi, pero esa tarde me fui al cine e hice el amor. Yo no sabía que a 100 leguas de aquí estabas muerta, con tus 70 años de virgen definitiva, tendida sobre un catre, estúpidamente muerta. Ya no hacías nada. A nadie le hacías caso. Hiciste bien en morirte, tía Chofi, porque desde que murió abuelita, a quien te consagraste, ya no tenías que hacer. Y a legua se notaba que querías morirte y te aguantabas. Hiciste bien. Yo no quiero elogiarte como lo hacen los arrepentidos, porque te quise a tu hora y en el lugar preciso. Y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple. Pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste. Te siento tan desamparada, tan sola, sin nadie que te ayude a pasar la esquina. Te siento tan desamparada, sin quien te dé un pan. Me aflige pensar que estás bajo la tierra de Berriozábal, sola, sola, terriblemente sola, como para morirse llorando. Yo sé que es tonto eso, que estás muerta, que más vale callar. Pero ¿qué quieres que haga si me conmueves más que el presentimiento de tu muerte? Ah, jorobada tía Chofi, me gustaría que cantaras o que contaras una vez más el cuento de tus enamorados. Los campesinos que te enterraron solo tenían tragos y cigarros, y yo no tengo más. Ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte, y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido. Nunca ha sido tan real eso en lo que tú creíste. Tan miserable fuiste, que pasaste dando tu vida a todos. Pedías para dar, y no tenías el gesto agrio de las solteronas, porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos. En el medio justo de 3 o 4 ideas llenaron tu vida. Te repetías incansablemente y eras la misma cosa siempre. Fácil, como las flores del campo, con que las vecinas regaron tu ataúd. Nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte. Sofía Virgen antigua consagrada, debieron enterrarte de blanco en tus nupcias definitivas. Tú que conociste
Tú y que no conociste caricia de hombre y que dejaste que llegaran a tu rostro arrugas antes que besos. Tu casta, limpia, sellada. Debiste llevar a Zares tu último día. Exijo que los ángeles te tomen y te conduzcan a la morada de los limpios. Sofía Virgen, vaso transparente cáliz, que la muerte recoja tu cabeza blandamente y que cierre tus ojos con cuidados de madre, mientras entona cantos interminables. Vas a ser olvidada de todos modos, como los lirios del campo, como las estrellas solitarias, pero en las mañanas, en la respiración del buey, en el temblor de las plantas, en la macedumbre de los arroyos, en la nostalgia de las ciudades. Serás como la niebla intocable, hálito de Dios que despierta, Sofía Virgen desposada en un cementerio de provincia, con una cruz pequeña sobre tu tierra. Estás bien allí, bajo los pájaros del monte y bajo la hierba, y te hace una cortina para mirar al mundo. Tía Cho. Bravo, bravo. Bravo. Pues recordamos a Sabines, espero que al final a lo mejor podemos recordarlo con Yo no lo sé de cierto. Sería muy bueno. Bueno, y ahora les voy a presentar a Neftali Coria. Él es de Guaniqueo, Michoacán, de aquí cerquita. Nació en 1959, es poeta, dramaturgo, novelista y director de teatro. Él ha publicado 20 libros de poesía y teatro, entre los que destacan Cuaderno para detener un río, de Editorial Tierra Adentro, el libro de los duraznos, de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Luna Mía, de la UNAM, Cuaderno Infiel, de Conaculte y el Instituto de Cultura de Chiapas, Adoración de San Juan, de la UAM, Bestiario de Viento y Fuego, de Verde al Lago, Javiera en el Acuario de los Peces Rotos, del Instituto Michoacano de Cultura, Comienza el Tango, del Instituto Michoacano de Cultura. Otras publicaciones son Camas de Espesura y Jade. Perdón, déjenme ver porque me escucho mucho, un poquito de ruido. Perdón. Cuaderno para detener un río, de Tierra Adentro y Secum, 4 poemas bajo la sombra mirada, de Catálogo de la Exposición, Sombra mirada, de Arturo Rivera, Tejer la luna con las manos, Giselle, bueno, ya está en francés el título, me lo voy a saltar, editorial bilingüe, traducida al francés por Nayeli Castro Ramírez. Desde 1989 coordina talleres de escritura poética y narrativa. Ha sido coordinador del suplemento cultural Acento, de La Voz de Michoacán, es editor de la colección de libros Luna de Río de la Universidad Michoacana, es coeditor de la revista Ventana Interior y director de la revista de poesía Luna Mía. Sus artículos, crónicas y columnas han aparecido en múltiples revistas del país y el extranjero desde 1986 hasta la fecha. Es director y autor de cortometraje Silito Domínguez Fuera Calimán, que participó en el Festival de Cine de Morelia del año 2008. Ha escrito 10 novelas y 7 obras de teatro. Fue becario de FOISCAM en el área de letras en el periodo 2002-2003. Su columna Figuraciones Mías aparece los lunes en La Voz de Michoacán y 24 Hora Puebla. Sus 2 más recientes libros son Bestiario Íntimo, de editorial Luna Mía, y 68 Voces, Vivos Retratos, de La Voz de Michoacán. Es director de la editorial Luna Mía Ediciones. Uno de sus libros más significativos es Luna Mía, editado por la UNAM en la colección El Ala del Tigre en 1994. En este volumen, como en Adoración de San Juan de la UAM, las resonancias y musicalidad de las tonalidades poéticas que caracterizan a este autor mexicano están claramente identificadas y tal vez sintetizadas. La exuberancia y las referencias a esas atmósferas donde las arboledas, los ríos, las lluvias y el mundo animal están presentes, determinan su obra poética y se levantan como una constante que se ve subrayada también en su obra dramatúrgica y novelística. Su Bestiario de Viento y Fuego, publicado en 1999, ha significado una nueva manera de explorar la poesía en México, a decir de José Emilio Pacheco, pues su acercamiento al mundo animal
ha sido desde una lírica y profunda mirada y sobre todo una personalísima manera de nombrar y celebrar a las bestias. El segundo libro de esta naturaleza, titulado Bestiario Íntimo, es un muy amplio volumen de poesía que significó el trabajo de los últimos 15 años de escritura. Fue publicado en el 2015 por Luna Mía Ediciones y en 2018 vio la luz la segunda edición. Su discreta y escasa labor como director escénico consta de 16 montajes teatrales y un cortometraje, desde 1984 a la fecha. Desde 1990 ha escrito 8 novelas y bueno, vive aquí en Morelia. Digo aquí porque yo también estoy aquí en Morelia. Así le damos la bienvenida a Neftalí Coria con esta conferencia de qué sirve la poesía. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar aquí. Pues en realidad es una pregunta que muchos nos hemos hecho y que muchos tampoco podemos responder. Sin embargo, es más interesante preguntas tan complejas como esta, de qué sirve la poesía. Y pues me permito hablar un poco de eso, explorar sobre ¿sirve la poesía? Una pregunta que pareciera ser hecha pues por un idiota. Esa es la pregunta que me anima a tomar de frente este engañoso asunto. ¿La poesía sirve en estos tiempos de tanta mentira, tanto engaño, tantas noticias falsas y sobre todo tanta vendimia humana? Debería servir, entiendo. Es la respuesta más benévola y de consuelo. Debería servir para detener esta sucia carrera entre la basura tecnológica, las gigantescas torres del crimen y la corrupción que estamos viendo cada vez es más visible. Pero no sirve, ni detendrá nada. Y lo que es peor, con su tristísima verdad seguirá ingenuamente hecha a un lado y rebajada de la manera más hipócrita. ¿Correrá esa suerte porque no sirve para nada? Quizás porque hay otra razón, y es que así la ven los ojos de nuestro tiempo, unos ojos sin duda ciegos. La poesía está en la vida, como fluye la sangre en el cuerpo humano. La poesía es todo y se descubre con los sentidos agudos y la mano del entendimiento. Jan Skansen, apreciado poeta checo, dijo que los poetas no inventan los poemas. El poema está en alguna parte, desde hace mucho, mucho tiempo. Está ahí detrás. El poeta lo que hace es descubrirlo. Hasta ahí la cita. Y se refiere nada menos que al precepto de que la poesía está en todos lados y en cada cosa del mundo. Su presencia es clara a los ojos humanos. Hay que descubrirla y sobre todo hay que saberla encontrar desprevenida y entonces poder construir el único objeto que será capaz de guardarla. El poema escrito. Y para eso están los poetas. Son ellos los únicos que han podido guardar mínimamente la poesía que hallaron en su tiempo y en su espacio que les tocó habitar. Los poemas que encontraron en alguna parte, según Skansen, ahí detrás. Si Juan Pablo quiere leer algún poema, con mucho gusto le damos un espacio. Muy bien, este poema
epitafio para un coyote muy solitario que no se arrepintió nunca. Neftali Corey. De ladrón siempre fui tildado, del hurto me hicieron culpable cada día, de mi perseguida existencia, pero no era la pasión por lo escondido. Por la noche selvática y el olor a plumas, era la locura amorosa por las gallinas dormidas. Y su escándalo de sangre ardiendo cuando antes de comerlas las llevé al íntimo escondite. No tomé, no robé, tomaba lo de nadie. Nunca fueron hurtos los que perpetraba, sino justos reconocimientos a mi astucia. Vi manjares pasar bajo la luna de mi más incandescente saliva sin poder tocarlos. Y lo que era peor, ajenos, muy ajenos. A nadie pedí nunca y nadie nada me dio jamás. Estoy a mano con el mundo. Este fuego que me quema es la memoria. Los ojos míos que vieron el hurto humano muy cerca, muy de cerca. Neftali Corey. Muchas gracias. Pienso ahora en los antiguos poemas del Japón. Los haikus y las llamadas tankas, que son poemas magníficos que a mí me gustan mucho, que de un modo diáfano nombran cosas simples y ordinarias que se relacionan por lo regular con grandes temas y reflexiones del mundo, como este haiku de Matsuo Basho, que bien puede servir de ejemplo. El poema dice: un viejo estanque, salta la rana, splash, chapaleteo. ¿Qué de importante y asombroso tiene el salto de esta rana? El estanque, el ruido del agua. Podemos preguntarnos eso. En apariencia nada, pero basta observar que estamos repitiendo un poema escrito en el Japón medieval y con ello hablamos de una rana de la que nos separan siglos de distancia. Repetimos también el salto de aquel batracio que vivió en ese entonces y recordamos un estanque de aquella época. Y además, con una sola palabra, escuchamos el chapaleteo que se ha venido escuchando durante todos estos siglos. Y sobre todo, evocamos la visión de unos ojos que descubrieron ese acto particular y hermoso que hoy, en pleno siglo XXI, estamos celebrando al darle lectura. Y todo esto se debe, no cabe duda, a la belleza. Es bello el estanque, es bello la rana, es bello el salto, es bella la música del agua. No cabe duda que hablar de este poema en este momento se debe a la belleza porque todos tenemos necesidad de belleza, sed de belleza. Y en este sencillo poema, pese al tiempo, las guerras y todo lo demás, la belleza allí permanece sin apagarse. Sigue erigiendo la belleza de la poesía que mucho dura. Se sigue erigiendo, se sigue quedando en los papeles, en el ruido de la lectura del poema, esa poesía que mucho dura y viaja en el tiempo, desprendida obviamente de su momento histórico. En consecuencia, eso nos lleva a preguntarnos para qué sirve la belleza. Pero esa es otra pregunta que atisba a responder la que aquí no se ha resuelto todavía, pero que sigue en el aire y en la mesa grande que ahora compartimos de la reflexión. Juan Pablo, si quieres leer un poema más. Araña. Pagana del aire. Maña que teje. La araña. Experta dama del silencio. Especialista en la trampa. Arquitecta del aire.
reina del balanceo. Tejedora que al aire amaña, campana negra de luz, que a la inocente noche traiciona, venena del aire. Entonces, ¿sirve la poesía? Quizás no. Pienso en la pobreza, en las necesidades primarias de la gente de nuestro país, ese país que estamos recogiendo, en las urgencias sociales, la salud, el empleo, la educación, en fin. Pienso en la injusticia y la ignorancia que han sido los peores proyectos de dominio y sometimiento que un poder ancestro sigue ejecutando y siguió ejecutando durante muchos años con disimulo, pero sin mengua. Y entonces, mi apreciación sobre la poesía es, en resumidas cuentas, que esta no sirve para nada en este nuestro tiempo en el que se ha perdido algo más que el equilibrio. La poesía no sirve en esta época en la que cada día se agudiza más la crisis humana, sin que de verdad nadie la crea cual debiera. Entonces, ¿qué más se puede discutir alrededor de la pregunta que sigue siendo un dardo en el aire? Y si la poesía no sirve tangiblemente, ¿para qué escribimos? ¿Para qué leemos todos nosotros los que hacemos ambas cosas? ¿Para qué? No sirve. Y me pregunto además, ¿para qué hacer tantos libros de poesía que incluso se venden para no leerse? ¿Y para qué seguir publicando poesía en estos y otros tiempos como si de verdad sirviera y fueran tan necesaria en un tiempo donde lo utilitario es patrón? Pocos en este país son los que la leen con paciencia, con profundidad y con la pasión con la que también se hacen otras muchas cosas. ¿No se tiene tiempo para leer un poema? ¿No se tiene tiempo para darle lectura a un par de versos? Eso es mentira. La lectura de un poema generalmente no requiere mucho tiempo. ¿No sabemos leerla? Tampoco, dado que hablo de leer poesía en nuestra lengua. ¿No nos hace falta la poesía? Eso creemos, pero la necesidad debe crearse dándola a conocer, y es ahí donde sí estamos desamparados, porque es imposible que necesitemos algo que desconocemos o que nos han hecho desconocer. En resumen, ¿sirve la poesía para la vida ordinaria? ¿O no nos damos cuenta que podría ser un instrumento más que nos sirve para enfrentar las tropas implacables del tiempo y las mentiras de nuestra vida ordinaria, sumida en el ejercicio del comercio humano y dominada por un poder que nunca ha logrado atinar con eficacia a darle un sitio importante a las letras y al pensamiento? Y aún más, todavía más allá, por lo regular lo escrito en verso tiene una categoría de la más baja seriedad en nuestro tiempo. Y muchas veces se vuelve objeto de escarnio, y de paso también aquellos quienes ejercen la poesía también son vilipendiados, hechos a un lado, como tal vez no sabemos qué hacer con las palabras que nos enfrentan con nosotros mismos. Esa puede ser una razón. Enfrentarse a un espejo no es fácil. Y preferimos burlarnos que dar vuelta, detenernos y escuchar el significado serio de lo que en un poema se nos dice, una verdad que nos refiere y hasta nos llega a afectar. O nos dice la verdad sencillamente. La figura misma del poeta, como lo afirmaba Gabriel Said,
asociada a aquel prototipo del ciudadano al que no se le puede tener confianza y o carece de seriedad, porque se le identifica como un bohemio. La poesía, gracias a nuestra educación, se declama en actos cívicos y en noches de bohemia en las que después nadie se acuerda. Y lo que también ha desenredado ese humor facilón que llega hasta la burla vana. Esa ha sido nuestra enseñanza y educación frente a la poesía, y hablo de muchos años. No nos enseñaron a mirar en los espejos de nuestra soledad, a mirarnos cara a cara con las palabras en esa isla que es un poema, en ese enjambre sonoro donde se busca repetir un fragmento del mundo para celebrarlo, para hallar en el acto su verdad. No reconocemos a la poesía como escritura de verdad. Nadie nos enseñó que puede ser una de tantas alternativas para hallar el conocimiento del mundo y que al igual que el conocimiento científico, ese sí más valorado, puede llevarnos a la verdad. Sin embargo, hoy día, ante la avalancha de mensajes televisivos completamente autorizados, parece no haber más camino que ir como autómatas a encontrarnos con la verdad de las pobres cuentas de banco y en las monedas tras las que vamos corriendo como sedientos a punto de morir de sed. Ante esta realidad tan herida, repito la pregunta, ¿sirve la poesía? ¿Para qué debe servir? ¿Para qué puede la poesía servir? Para nada. Juan Pablo. Antes de comenzar a leer el poema El alacrán, la gota de sangre y la negra mariposa, aludiendo a esto, me recuerda a un maestro que se llama, seguro lo conocen, José Ángel Leiva, fue un maestro en la Sociedad de Escritores, es poeta. Sí, sí. Y me acuerdo que en una clase platicábamos de qué nos sirve la poesía, justamente. Y pues me acuerdo que en algún comentario yo dije, sirve para escuchar el grito que hay en un silencio. ¿Y en qué momento nos damos cuenta que termina el poema? Y recuerdo que estábamos risa y risa todos, y yo tenía 16 años y aún así dije, uno sabe cuando termina de hacer el amor. Pues así, cuando sientes, ¿no? Dejas de hacer el amor, sientes tranquilidad, igual en el poema. Haz de cuenta que terminaste, o sea, sientes la satisfacción, el placer, ¿no? Entonces, muchas veces sí sabemos cuándo termina el poema. Y otra frase del poeta justamente mencionabas algo muy interesante. La poesía siempre está. Y el poeta quizá es como un engaño. El poeta es una condena. La poesía condena a un hombre o a una mujer para que encuentre ese instante para poder sacar ese grito del silencio. Este poema, El alacrán, la gota de sangre y la negra mariposa. En la palma de mi mano, mientras yo dormía, el alacrán dormía. Cuando desperté, despertó. En la palma de la mano se hizo un nudo. Lo protegí de la luz de la ventana. Lo llevé bajo la almohada sin liberarlo de mi mano. Le hablé. Le pedí que se quedara quieto, que esperara un momento. Abrí la mano y lo dejé cuidadosamente allí, en su nuevo refugio. Tocaron la puerta y fui. Nadie. El viento se quedó callado. Vi la luz del cielo y el vacío. Regresé a donde se había quedado el alacrán. Levanté la almohada y voló una negra mariposa. ¿Y el alacrán? Dije en voz alta. Me alejé de allí temblando. Vi el rumbo que tomó la mariposa. Me pregunté si se transformaría en alacrán.
en negra mariposa. Miré con cautela el sitio donde estaba, donde lo había dejado. Palpitante una gota de sangre. No había más. Cerré la ventana. Tendí la cama. Acomodé la almohada de manera que la mancha de sangre quedara oculta. Y me marché de la habitación con el mismo rumbo que dibujó la negra mariposa. Mientras caminé, anochecía en silencio mi corazón. Gran poema, Neftali. Gracias. Continuamos. Al servir aquello que sirve, su útil servicio tiene un término. Ningún servicio ha de ser eterno y la poesía está excluida de este posible fin, o al menos así lo parece, o así nos lo han hecho parecer. Si la poesía no tiene un sentido utilitario, aunque haya quien se lo quiera dar, entonces debería por lo menos cambiar a los hombres, o al menos para eso debería servir. Y si no puede hacerlo, ¿a qué se debe su necia permanencia? Cambiar, nuevo verbo que aparece ahora y nos desvía un poco, o bien es un verbo que se agrega a la pregunta central, que a final de cuentas sigue siendo una connotación de servicio, y hasta donde entiendo, la poesía no está al servicio de. La poesía está ahí detrás. Vuelvo, es cáncer. No sirve tampoco, no sirve, y tampoco creo que cambie, pero ahí está. Y sigue habiendo hombres que la encuentran porque quizá buscan guardar la belleza del mundo y dar testimonio. Pero la poesía sigue ahí, sin servir para nada, ni cambiar nada. Me da por pensar que no sirve la poesía, que ya está enterrada entre los tesoros de museo que todos admiran de lejos y nadie sabe ya cuál es su valor verdadero. Y aunque le admiran tras un cristal que más les aleja de ella y sigue presente en este mundo maravilloso y monstruoso. Y si la poesía no sirve, por lo menos debería ser útil para cambiar la mirada de los que la descubren. Todo esto me lleva a creer que la poesía no vale, pero cuesta, lo que significa un mal negocio para los hombres del siglo XXI, donde las ciudades son mercados y los habitantes mercaderes. Ahora recuerdo un poema de mi amigo Marco Antonio Campos, poeta mexicano, y tal vez nos ciña más a la pregunta auxiliada ahora con el nuevo verbo agregado, cambiar. El poema de Marco Antonio se llama Declaración de Inicio y dice: las páginas no sirven, la poesía no cambia, sino la forma de una página, la emoción, una meditación ya tan gastada. Pero en concreto, señores, nada cambia. En concreto, cristianos, no cambia una cruz a nuevos montes. No arranca alemanes la vergüenza de un tiempo y de una crisis. No le quitan marxistas el pan de la boca al millonario. La poesía no hace nada. Y yo escribo estas páginas sabiendo. Hasta ahí el poema. Vivimos desde hace mucho tiempo una crisis real que nos mantiene pendientes del televisor, como el gurú que guía a un pueblo desprotegido. ¿Qué puede la poesía contra los millones de pesos invertidos en los miserables programas de televisión que están de por sí en su contra? Nada. No puede hacer nada, ni va a provocar que ocurra nada, ni seremos destinatarios de sus servicios humanos que sin duda nos pudieran cambiar, o al menos nos haría un pueblo protegido por la sabiduría, un pueblo preparado contra las gigantescas sanguijuelas de la historia. No sirve la poesía,
Y como Marco Antonio, también yo escribo esta aseveración bajo mi riesgo, sabiéndolo. Puedes leer un poema, Marco, si gustas. Perdón, Juan Pablo. Ok, yo dije, alguien más va a leer y no me avisaron. No, perdón. Un negro alacrán en la pared. Con la mano abierta, de un golpe maté un alacrán negro que estaba en la pared. Quedó adherido a la palma de mi paralizada mano. Lo traje frío al cuaderno y dejé los restos sobre la blanca página. En menos de 10 minutos, el oscuro animal, ya líquido, se desparramaba. Soplé suavemente hasta que la mancha se transformó con precisión en estas palabras que por cuenta propia han escrito este poema. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio para conocer este mundo? ¿Qué moneda preciosa nos cuesta conocer el mundo para caminar por sus laberintos con la seguridad que tiene un explorador que conoce la brújula de memoria? En la soledad y el silencio me hago estas preguntas que siguen descendiendo de la pregunta que nos ha traído aquí. ¿Sirve la poesía? Me pregunto si la poesía puede ser una lámpara que nos permita ver más allá, en el camino de los descubrimientos y el aprendizaje. Románticamente podría decir que sí, que la poesía puede servirnos como una lámpara, como una manera de apostarle al conocimiento de los abismos humanos que suelen ser sombríos, y ya cumpliría con haberme encontrado con uno de sus servicios, con uno de los servicios de la poesía que puede darnos, que ella puede darnos, y decir, ya ven, cómo la poesía sí sirve, claro, vean que es la lámpara del conocimiento, la luz del entendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso apaciguo la curiosidad de los que preguntan, pero sin responder. Sin responder. Vamos a otra cosa, muchachos, como dice el maestro. Y eso es precisamente lo que se hace en este país. Darle una fácil, solemne, cursi e hipócrita salida. Y hablo de la educación que recibimos, educación a la que todos contribuimos para que suceda. Los grandes saberes los guardan para que se olviden y poco a poco acabe la curiosidad del pueblo. Y en la propia educación sí estén claros los preceptos para acceder al mundo práctico, técnico y mercantil, solo por mencionar algunos. La poesía no se enseña en la escuela, aunque debería. La poesía tampoco se enseña, pero en la escuela y en la casa puede aprenderse su valor verdadero. De otra manera, seguiremos pensando que la poesía sirve para declamarse, para estentóreamente gritarse con los más malos poemas en las fiestas patrias, en los aniversarios y en otras celebraciones, como el comercial Día de la Madre, del Niño, etc. Y hasta el ridículo Día del Amor y la Amistad. Pero eso parece ser planeado para que la gente nunca abra los ojos. Y desde niños los ciudadanos estemos preparados para rechazar nuestra cultura, nuestra historia, desconocer nuestros valores, el valor de nuestros verdaderos artistas. No hablo de los vacos de la televisión, nuestros sabios que, como en secreto, han pasado la vida escribiendo, pintando, componiendo, creando una obra, pensando, para que nadie haga uso de sus productos. Y pudiera entonces así servirle al pueblo, si acaso los usaran. Ahora recuerdo una noche
inolvidable de mi vida. Poco antes de su muerte, fui a la lectura de poemas de Jaime Sabines que dio en el Palacio de Bellas Artes como final de un homenaje en el que yo era participante. Era un tumulto, un lleno total en el mayor recinto cultural de México, y aquello gracias a la poesía, a la fama del poeta y a su obra que en general ha sido muy querida. La gente se emocionó con aquellos poemas del chiapaneco. Junto a mí una señora lloró todo el tiempo y claro, nos conmovimos con los poemas más conocidos, con los más hermosos, con los que nos estremecían. Y pensábamos en el amor, en la muerte, en la desdicha, en el erotismo, y éramos muchos. La verdad del mundo estaba cerca de todos, allí, escuchando al sabio de la tribu. Más de 3,000 personas en silencio ante las palabras escritas en esos arrebatos maravillosos que suceden en la escritura y el canto. 3,000 personas, quizá más, juntas, oyendo la verdad que en aquellos poemas hubo de encontrar un hombre. Y me pregunto hoy, si aquel memorable momento logró algún cambio en la vida de los que fuimos testigos de aquella noche inmensa. No lo sabremos, y menos lo podemos comprobar. Lo que sí logró en mí aquel acto fue una esperanza. Me di cuenta que la poesía reúne el alma de los hombres para hacer la vida más amable. Y supe que la voz del poeta y sabio fue capaz de conmover a una multitud inmensa, suavizarles el corazón por un momento, hacerlos más humanos y lograr que se olvidaran de comprar y venderse durante aquellas horas. Y en ello radica mi esperanza, la única, porque esperanzas ya no me hacen falta y tengo muy pocas, ya no me quedan muchas. Y con la poesía, un poco menos. Muchas gracias. Muchísimas Recuerdo gracias. Sí, Juan Pablo. un poema, me parece que es una carta de Jaime Sabines, en el que habla de que casi la mujer es un poema, y diría un maestro, casi. Pero también de que el poema es una lámpara de inagotable aceite, ¿no? Y a mención de ese evento que comenta Neftali de 1996, recuerdo que un amigo que también estuvo presente ahí, Rodolfo Naro, una vez en un evento de 2017 en la FIL, justo cuando lo conocí, nos comentaba que Jaime Sabines dice, bueno, él siempre fumaba mucho fumaba, y le dicen, Jaime, es que no puedes fumar aquí en Bellas Artes. Y él dice, ok, o fumo o no hay poesía. Ustedes sabrán. Y ya lo dejaron fumar, y fue la única manera de que Jaime Sabines saliera a recitar poemas. Y pues qué manera de recordarlo hoy en su natalicio, sería el año 95 de que habría nacido. Este poema, Otro negro alacrán en la pared, de Neftali. Con la mano abierta, de un golpe maté otro alacrán que estaba en la pared. También quedó adherido en la palma de mi mano. Lo traje con soltura hasta el cuaderno y dejé los restos sobre otra blanca página. En mucho menos de 10 minutos, el oscuro animal, pastoso, se derramaba. Soplé con fuerza hasta que la mancha se transformó en estas otras palabras que ustedes van a leer. Neftali. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Lilia. Yo quería preguntarte, digo, para mí la poesía es fundamental en la vida del ser humano, ¿no?
Y hay una poesía que a mí me encanta mucho, que es, la poesía es un arma cargada de futuro. Que entonces hay un verso que, bueno, cuando yo era joven, cuando las peñas aquí en De México, Gabriel Celaya, ¿no? exacto, que decía, maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. O sea, es una poesía, la poesía comprometida socialmente me gusta mucho, ¿no? No sé qué piensas, Neftalí, de Celaya. No, a mí me gusta mucho y además ese poema cantado por Paco Ibáñez es espléndido, ¿no? Y yo creo que la poesía en sí el compromiso es con la poesía, porque todo lo demás, es decir, esa poesía que nosotros en nuestra generación, Lilia, yo creo que la llevamos con mucho cariño en el pecho Sí. hicimos, la leíamos, Neruda, hasta Benedetti, Sí. eh, creo que ahí hay una cosa que descubrimos después. No pudimos cambiar el mundo con la poesía, pero veíamos cómo después del cambio de gobierno en Uruguay, los poemas de Benedetti disminuyeron en sentido. Y en cambio los de César Vallejo, que nadie se acercaba a leerlos como poemas políticos, como Trilce, por ejemplo, sin decir la palabra política, revolución, nada, permanecen como un sumo revolucionario. Entonces, creo que fue un momento histórico muy bonito en que muchos vivimos la poesía porque había necesidad de gritarle en las plazas, de hacer muchas cosas, pero la vida fue cambiando. Entonces, yo recuerdo con mucha nostalgia toda esa poesía que leíamos de Nicolás Guillén, de Gabriel Celaya, ¿no? De Goytisolo, de todos estos poetas. Y creo que el compromiso mayor es con la gran poesía que verdaderamente pudiera hacer, pese a que he dicho que no, cambiar el mundo, cambiar una persona, y eso es un avance. No sé si te responda. Sí, muy bien, muy bien. Yo conozco a Paco Ibáñez. Ah, mira. Sí, 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 allá hace rato. sí, vivió en París muchos años, sí. Es uno de mis cantores admirados. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o cómo es? Y en el chat hay una de Estefanía Hernández, bueno, más que dice, la poesía logra transmitir y así un sinfín de emociones se emergen. Bueno, más bien es Claro. su comentario, Sí. ¿no? Estoy de acuerdo, sí. ¿Alguien escribe poesía de los que están aquí con nosotros? Bueno, y aquí tienen a Neftalí, que está muy cerca para... Creo que solo nuestro gran poeta Neftalí Corría. Sí, sí. Pues yo también escribo poesía, pero creo que nos referimos a los demás. Está José Luis Espinosa, que dice que Dice, cuando él estaba en secundaria, ¿no? sí, dice José Luis Espinosa, mi gusto por la poesía comenzó cuando yo estaba en segundo de secundaria y escuché una obra del poeta español Luis de Góngora y Argote con su poesía barroca del Escorial. ¿En México habrá algún poeta que pueda considerarse barroco? Bueno, pues es que México no existía, ¿no? Sí. No, pues no se puede, pero bueno. Bueno, es un asunto de... Creo que la poesía barroca o la poesía modernista o esa clasificación que ha hecho la academia, pues bueno, muy bien, pero para estudiarla creo que sirve muy bien clasificar el tipo de poesía que se dio en un tiempo, por ejemplo, como el modernismo en Latinoamérica, Rubén Darío, todos estos poetas que fueron muy influenciados por la poesía francesa y que además fueron poetas que fueron a Europa y
y que aprendieron otra lengua y pudieron dejarnos poemas como Rubén Darío, ¿no? Gutiérrez Nájera, Julián del Casal, José Asunción Silva, todos estos poetas que descubrieron una nueva vertiente en la escritura y dejaron un poco atrás aquel espíritu parnasiano. Entonces las corrientes es interesante para estudiarlas. Es decir, y bueno, yo no soy académico en la literatura, digamos. Bueno, y las corrientes sirven, yo di clase de literatura en la prepa, aquí en una prepa de aquí, y yo entendía con mis alumnos que sirven como para ubicar espacios, para ver eventos, qué influye en qué y por qué está surgiendo ese tipo de escritura, ese tipo de mensajes, ese lenguaje, qué es lo que generaba, pues, que surgiera la novela, por ejemplo, ¿no? En el romanticismo, porque esa fuerza creativa, porque en el neoclásico era todo tan educativo, digamos. Entonces yo creo que para eso sirve las corrientes y la clasificación, pero nada más, ¿no? Como una forma educativa y de ubicar espacios y tiempos. Y bueno, pues Es barroco, como Sor Juana. pensar, sí, claro. Es como pensar que alguien va a ir a hacerse poeta en las escuelas, en la universidad. Es otra cosa. Creo que es importante las escuelas para organizar el conocimiento. Alguna vez, yo estudié literatura dramática y teatro en la UNAM y terminé la carrera y bueno, me sirvió mucho para entender un poco cómo el teatro tuvo un progreso, un cambio, es decir, cómo se comportó el teatro en la historia. Y alguna vez yo tuve la suerte de ser muy amigo de José Emilio Pacheco y bueno, mi bestiario está justamente dedicado a él. Él fue mis dos bestiarios, él fue su lector. Y algunas nos vimos por el 90, por ahí así. Y me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, estoy dando clases de literatura. Dice, muy bien. Dice, y después de rato, de la comida, me dice, oye, estudiaste teatro tú, ¿verdad? Le dije, ¿por qué no te pones a estudiar historia? Le dije, sí, me gusta la historia. Y dice, te va a ir muy bien para dar clases de literatura, para que enseñes muy bien y organices la historia de las corrientes, de los autores, hagas entender a los alumnos. Y le hice caso, me metí 4 semestres a la Facultad de Historia de la universidad y en realidad sí me gustó mucho cómo pude organizar las clases de literatura en función de los cambios que ha tenido la literatura en la historia. Y eso me gustó mucho y me parece que es una cosa, pero justamente me salí a media carrera porque yo me dedico a escribir y quiero escribir, pero lo interesante es que estudié historia y llegué al 4º semestre justo cuando ya dejé de dar clases, pero fue una experiencia muy bonita y afirmo lo que dijo José Emilio, hay que organizar muy bien la enseñanza de la literatura. ¿Nos puedes platicar un poco de tu programa de radio que tienes? Para que te vean. Bueno, tuve un programa de televisión que terminó el año pasado, fueron 2 años, 104 programas, sobre libros, sobre literatura, sobre una cantidad inmensa de autores. Yo, bueno, me di cuenta también cuánto he leído. Yo mismo me sorprendí al final porque en cada programa, cada sección, hablaba mínimo de 20 autores o de 10 libros que había leído, y entonces me espantaba el momento de que y ahora, ¿de qué voy a hablar? Yo creo que ya hablé de todos los que leí. Pues no, nunca se agotaron. Y fue muy interesante porque la idea era hacer un programa, voy a poner un ejemplo. Un amigo escritor me dice, oye, está un poco básico, ¿no? Mi amigo es crítico, es especialista, es doctor en no sé qué.
Y le dije, sí, sí, sí. Dice, como que está sencillo de entender. Le dije, sí, lo que pasa es que ese programa no es para ti. Y la idea era que llegara a los lectores incipientes, a los que no han leído, a los que han leído muy poco, a los que les inquieta un poco la literatura, la poesía. Y había secciones, un programa de 1 hora semanal, que fue toda una aventura, y a mitad de los 104 programas empecé a hacer el mismo programa, pero en vivo, en la radio, de 1 hora también. Y empecé a divertirme mucho y me gustó mucho hablar de libros. Uso las secciones del programa de televisión, 2 secciones cada jueves, y estoy en vivo y hablo de los libros que estoy leyendo, de los libros que leí y de los libros que me gustan, de los autores que me gustan. Y entonces la paso muy bien y parece que ha tenido algunas gentes que siguen el programa y me escriben y me dicen, ya leyó tal libro. Entonces está interesante. Y bueno, el programa lo hago con Apolonia, la gallina soltera. Y sabe que es una gallina, es un títere que estaba en el programa de televisión. Quise hacer una sección de diccionario de las palabras. Es decir, la raíz, sus orígenes latinos, griegos, su origen. Y entonces se me hizo muy aburrido leer yo ahí las cosas y hablar de las raíces y todo eso. Y entonces construimos un títere que es una gallina sabia y soltera. Y entonces ella es la que sabe de las palabras y bueno, yo aparezco ahí un poco como un ignorante en los guiones. Y la gallina tuvo como mucho éxito en los niños. Es muy chistoso porque la gallina pues no era para los niños, pero ahí hacíamos una cosa como que en el fondo Apolonia y yo estamos como medios enamorados, pero ninguno se anima, y de pronto me da unos besos sorpresivos y yo me espanto. En fin, hay un sketch en cada programa ¿qué digo? Están ahí en la página de Palabra en Palabra en Facebook. Y entonces Apolonia se volvió tan popular que yo iba por la calle y de pronto un niño me decía, mira mamá, ahí va el amigo de Apolonia, y ya no saben mi nombre, de Apolonia, sí. Luego hicimos una obra de teatro, yo estudié actuación, por supuesto, en la licenciatura, y siempre he dirigido o he escrito teatro, pero con mis poemas para niños hicimos una pieza que se llama El cielo de Gorilón, y con Juan Alzate, el saxofonista, y entonces íbamos a leer poemas para niños, que por cierto, Stephanie, que la veo ahí, sabe de estos recitales. Y resulta que poco a poco en la elección de poemas para niños, de mis 4 libros de poemas para niños, que están inéditos, por cierto, 2 de ellos los utilizamos para hacer el guión. Y bueno, pues terminamos, no, pues esto necesita actuar, y actuamos, y actué con Apolón. Entonces es una obrita de teatro que tenemos montada, pero muy contentos porque los niños les encantó, ¿no? Sobre el cielo de Gorilón, que es un niño que apenas empieza a hablar, a comenzar a hablar, se sabe 7 palabras, en fin, es una aventura muy bonita que me dio la televisión. Yo no quería hacer televisión y entonces un amigo que tiene un canal de televisión me dijo, oye, te invito a una entrevista, y me dice, oye, ¿por qué no haces un programa? Tú puedes pasarte 1 hora hablando de libros. Y bueno, accedí y me gustó mucho porque es importante hacer una televisión que informe bien, ¿no? Y que hable de libros, ¿no? Que hable de libros, que hable de literatura, en mi caso. Al principio tenía mucho miedo, pero bueno, se me fue quitando con los 104 programas. Y esa es más o menos la historia de mis programas. Y ahora seguimos en radio cada jueves.
a las 11 de la mañana, es de palabra en palabra radio, con Apolonia. Invito a Jocelyn Villaseñor, una psicóloga que habla de los niños, de la estimulación temprana, de todo eso. Y Apolonia y yo de pronto leemos poemas también. Entonces, Bien. esa es la historia del día. Bueno, ¿y dónde podemos escuchar esos programas? ¿Y los de televisión se ven en YouTube? ¿Los podemos ver en YouTube? ¿Y el radio? Tengo un canal, de YouTube donde están la mayoría de los sketches de Apolonia, pero hay una página en Facebook que se llama De Palabra en Palabra con Neftalí Coria, y ahí están los programas, ahí se quedaron. Entonces, empezamos a lo mejor en junio una nueva etapa, un programa variándole con las mismas intenciones. Excelente. ¿Y nos podrías platicar lo de Van Gogh que me estás haciendo? A mí me interesó mucho. Híjole, pues es otra hazaña, ¿no? Que a mí me ha gustado mucho Van Gogh. Y creo que más que gustarme su pintura, empecé a conocer su vida y me gustó mucho. Leí las cartas a Teo y me conmovió mucho, me afectó. Creo que a veces hay libros que a uno le afectan. Y entonces, poco a poco, desde hace como 14 años, empecé a escribir una noche en Aguascalientes que estaba en un hotel y abajo había un Sambors, y yo los libros que llevé, fui a dar un seminario allá a la universidad, y los libros que llevé ese día en la tarde lo había terminado. Entonces en la noche me di cuenta que no tenía que leer y me bajé y encontré un volumen de las piezas de Van Gogh, y hablaban de cómo pintó el cuadro, lo que se sabía en función de las cartas a su hermano Teo, sobre los cuadros que estaban ahí recopilados. Y yo, como sin darme cuenta, empecé a escribir poemas ahí en el libro. Entonces fui escribiendo poemas y llegaron ya con el tiempo, fueron aproximadamente 67 poemas de 67 cuadros. Y además, hasta ahorita en mi vida he visto 55 piezas en originales y en sus museos. Y entonces la segunda parte del libro, que comencé ya en los años, leía mucho sobre Van Gogh, sigo leyendo, y la segunda parte inventé unas cartas de Van Gogh. Entonces, cartas a Rachel, que es a la muchacha a la que se dice que le llevó el óvulo de la oreja después de que se la cortó, que no tenían mucha relación. Es decir, no, más Van Gogh realmente fue muy tímido en su vida para tener una relación con una mujer. Y entonces yo inventé 23 cartas que le escribió después de su intento de cortarse la cabeza. Y esas cartas fui trabajándolas y entonces pasaba el tiempo, yo seguía con las cartas, revisando los poemas, y un día me pregunté, dije, bueno, ¿quién encontró esas cartas? Apócrifas, por supuesto, y yo las inventé. Y entonces empecé a escribir una novela de cómo sucedió el hallazgo de esas cartas. Entonces, pues bueno, ya escribí la primera parte y ahora estoy trabajando sobre la segunda parte, que es la heredera, la bisnieta, algo así, que conservaba esas cartas y cómo fue que las obtuvo. En fin, hay una historia ahí interesante sobre este personaje que a mí me gusta mucho y que me conmueve. Y la novela se va escribiendo, ahorita ya van 100 páginas ahí, además del libro de poemas, de la segunda parte con cartas y la novela. Es un proyectazo padrísimo. Qué bonito. Entonces, me falta ir a Ámsterdam y al pueblo de Van Gogh para terminar la novela. Pareciera, Neftalí, que la vida de los poetas es tan trágica a veces, y hablo en general. Me acordé ahorita que estás hablando de las cartas, de José Revueltas,
Él tenía un amor, pues no imposible, porque fue un amor. Me acuerdo una frase muy chusca que platicaba justamente ayer con una amiga, que es la nieta de Juan José Arriola. Me decía, un amor culero no es un amor. Pero José Revueltas tenía esta persona que amaba, se llamaba Alicia o Clara, no recuerdo, me parece que Clara. Y ella se va a estudiar astrología a Holanda. Y entonces José Revueltas no tenía nada de dinero. Era una persona miserable, pero lleno de talento en la poesía. Pasaron los años, pero siempre se escribían cartas. Y él siempre dándole buenas noticias cuando no eran realidad. Un día le avisa, ¿sabes qué, José Revueltas? Voy a ir a Ciudad de México. José Revueltas estaba, me parece, encargado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y dice, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero. Y entonces en el edificio donde él vivía, pues todo el mundo lo conocía y dice, ya sé cómo voy a sacar dinero. Voy a hacerme pasar por muerto y que mi amiga Dorita, me parece que se llama la vecina, que les diga a todos que estoy muerto y que quieren juntar dinero para mi velorio. Y ya le comenta el plan y dice, perfecto, es que quiero juntar dinero para Clarita. Y ya va con los vecinos. Le dice, es que José Revueltas falleció y necesitamos dinero para juntar para su velorio. Y la primera vecina dijo, no tengo, que en paz descanse. Y la segunda vecina igual, no tengo, que en paz descanse. Y el tercer vecino y los 6 vecinos, ninguno le quiso dar. Y llega la vecina con José Revueltas y le dice José Revueltas, ¿cómo nos fue? ¿Cuánto sacamos? Y le dice, nada, no sacamos nada. Y cuando llega Clara, pues estaba todo, parecía un panteón ahí en la casa de José Revueltas. Y dice, ¿qué pasó aquí? Y dice, toma, te regalo las flores de mi muerte. Que fue la manera en que esa trágica historia de José Revueltas se convierte en una historia bonita de romance. Y me acordé bastante. Fíjate que es eso que dices, a mí me parece una cosa muy común. La vida de los poetas es muy trágica, es muy triste, es muy todo eso. También la de los carpinteros, ¿no? También la de los médicos, ¿no? También, es decir, también la de los demás. Es decir, salvo que los poetas escriben su tristeza, ¿no? Así es. Otra cosa, los poetas somos unos borrachos, unos bohemios, nos la pasamos de holgazanes, como decía Gabriel Said, ¿no? Son los borrachos, son desprestigiados, no les den trabajo. No es cierto. Los ingenieros civiles son los borrachos, pero es decir, los albañiles, los carpinteros. Allí, Es decir, no, lo que pasa es que los poetas no tenemos vergüenza. Creo que, eso. pero Ahí, creo que el poeta en el mundo es un hombre ordinario, ¿no? No es tan... muy bien. por ahí. Allí se puede adherir este poema de los que justamente estaba leyendo de tu colección, Fiesta de Pobres. No sé si gustan que lo recite a la ocasión. Fiesta de Pobres. Nada me dio tanta tristeza como esta fiesta de pobres, en la que soy un alegre bebedor y bebiendo me olvido de mí. Se casan dos del pueblo y pobres, quieren ser felices. Se toca música de pobres y pobres nos reímos de la pobreza. Y comemos porque allí hay comida hasta morir por único día. Y por esa única tarde, podemos decir que no somos pobres, sino los más alegres entre los pobres. Y no cabemos en la pobreza de los que no vinieron, ni tenemos lugar en ninguna pobreza, porque traemos pantalones limpios y bien peinados nos sentimos hermosos. Contentos, nos miramos entre nosotros, allí con los codos sobre la mesa de lámina. Comenzamos a levantar nuestras grandes hazañas como los grandes tesoros que portamos. Somos vencedores entre tanta cerveza y arroz y mole y tortilla, y la música para desdichados que, con emoción, tocan 4 músicos tristes y pobres. Suena una canción de las que abren heridas y gritamos. Y otro trago, cabrón. No se raje, perro. Y chingue a su madre la vida. Y me vale madre la vida. Y arriba mi pueblo, que también es pueblo, hijos de la chingada.
Vuelven las aventuras, los viajes y los viajeros, las historias increíbles de las que hemos sido testigos victoriosos, el recuerdo de los que ya no están, las novias bellas que nadie tuvo, la tempestad del amor que mejor ni mencionar, porque eso ni se dice. Y no falta el que alce la mirada y mire lejos, y levante la cerveza hasta verle el fondo. Recuerdos recatados, una ola de triste fuego que pudo ser, pero no fue. Todos tenemos recuerdos grandes de lo que no fue, por eso mejor alegrarse, cabrones. Arriba, hijos de la chingada, porque hoy se casan dos pobres y estamos aquí para brindar por su futura pobreza. Los novios pasan por las mesas a que les pongan billetes prendidos de alfileres, a que les faciliten y los vean. En nuestra mesa nadie les damos nada, pero les deseamos lo mejor a los dos. Que sean felices, sí señor, si bien que lo merecen. Luego la ceremonia de la multitud, como en todas las bodas, lanzan las mujeres las prendas de la novia y el novio, y todos quieren llevarse una de recuerdo y para su buena suerte. Después se baila a lo pobre, a lo largo y ancho de la tristeza alegre que merecemos. Y más cervezas, muchas más. Y la música provoca una euforia que pocas veces los pobres conocemos. Bebemos eso y más, hasta perder la luna en vuelo que afuera nos espera. La fiesta acaba pronto, como todas las ilusiones. Nos invitan a irnos las familias por las buenas, y nosotros nos vamos con unas cervezas que hemos logrado robar. Somos varios, y nuestros nombres nada importan. Nos vamos cantando por la oscura calle de regreso, abrazados y sin rumbo claro. Seguimos los pasos de la embriaguez por una calle que nos lleva como en remolino a la salvación. Siempre estamos buscando la salvación. Vamos a buscar las calles desoladas y la pobreza que nos vuelva a recibir con las espinas que tanto conocemos. Cantamos el fuego consumido. Lloramos la brea del abandono y meamos la última luz que nos queda en los riñones. Pobres, vamos a ver morir la noche en nuestros ojos turbios y a buscar la ruina en nuestra casa y esperar la triste mañana siguiente con otra luz que nos devuelva la otra pobreza que tenemos segura en el despertar siguiente de nuestros ojos borrachos. Qué pobres somos y qué alegría tan triste llevamos en esta risa de lágrimas. Qué pobres hemos sido en esta carcajada en medio de la noche de luna silenciosa. Qué pobres somos, llorando la alegría del polvo que nos mira pasar de vuelta a nuestras pobres casas. Gracias. Muchas gracias por la lectura. Muy bien. Muy bien. A ver, Excelente. aquí en el chat tenemos unos comentarios y preguntas. Bueno, yo primero decirte que ya estoy esperando el libro de Van Gogh, entonces ya. ¿Qué tengo que hacer para que te pongas a escribir rápido? Te mandamos agüita de limón y musiquita para que te inspires, porque ya lo queremos leer. Bueno, yo ya quiero leerlo. No, ya pronto, esperamos que pronto. Denise Mejía. Hola, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por compartir estas bonitas poesías. A mí me gusta escribir, lo hago muy informal, pero la disfruto mucho. Mi pregunta es, ¿qué libro o poesía me recomiendan para que alguien a quien no le gusta la poesía pueda interesarse en ella? Pues yo creo que hay que empezar por leer poetas en nuestra lengua, ¿no? Creo que podemos descubrir, además de lo que dice el poema, la música, esa belleza que se oye en los poemas, ¿no? Y yo recomendaría empezar por
no sé, López Velarde es un gran poeta, ¿no? No sé, Pablo Neruda puede ser, es un poeta muy atractivo. Y los poemas de amor, que además son muy conocidos, ¿no? Para alguien que no le gusta la poesía, que no ha leído nunca la poesía, para que la descubra quizás puede ser muy útil, yo creo. Y poetas mexicanos que hay muchísimos. Empezando por Nezahualcóyotl. Por ejemplo. José Luis Espinosa. Manuel Acuña de Coahuila. Dice José Luis, me llena de orgullo conocer a un poeta tan importante como Neftalí Coria y que además sea michoacano. Felicidades también a Juan Pablo Gómez. Es muy emocionante escuchar en su voz lo que transmite al declamar. Tengo 3 preguntas. ¿Es posible que la poesía pueda no tener métrica o rima? ¿Escribir canciones se puede considerar como escribir poesía? ¿Cuáles son las características de la poesía? Y Estefanía Hernández le contesta, existen muchos tipos de poesía. Si expresas algo mediante letras, estás haciendo poesía, ya que tarde o temprano habrá un lector a quien podrás transmitirle algo. La música es poesía con estilo, así que también es poesía. Sí, yo creo que sí, ¿no? Es decir, la métrica es otra ahora, es decir, no hay una rima sonante, no hay rimas evidentes. Sin embargo, escribir versos, sí es importante saber algunos, qué es un endecasílabo, un hexámetro. Es decir, hay una anécdota muy bonita de Carlos Montemayor, que un día se acercó a Bonifaz Nuño y con un soneto que él escribió. Y entonces le dice Bonifaz Nuño, le dice, a ver, Carlos, ¿por qué me dices que este es un soneto? Le dice, pues cuéntele las sílabas. Y entonces le dice, entonces tú eres de los que cuentan. Mira, ya estaba sacando los dedos para contar. Dice, tú eres de los que cuentan. Dice, no, la poesía se mide con el corazón. Entonces, obviamente no podemos escapar de formas como el verso alejandrino, como el verso blanco, como el endecasílabo, que es muy usual. Yo digo, muchos de mis amigos poetas escriben endecasílabos sin contar, ¿no? De eso se trata, creo que es la medida de la poesía. Y el verso libre no precisamente es fácil. El verso libre tiene una manera de rimar distinta, pero no es una regla tampoco, ¿no? No es una regla que escribir redondillas rimadas, escribir sonetos, pues son formas de la poesía. Pero creo que el verso libre es de una escritura delicada también. Es decir, no porque es libre ya que ¿verdad? No, es complicado, es difícil, pero por eso es un oficio. Por eso es un oficio como el carpintero mide las sillas, como el carpintero ve la redondez, ve los ángulos. Es decir, el poema es lo mismo. Tiene sus necesidades musicales, rítmicas, en fin. Y puedes decir lo que quieras, ¿no? También hay otra cosa. Hay mucha gente que confunde escribir verso libre, pues escribo lo que me da mi gana y nada más lo anoto. No. Creo que el poema es una pieza de cristalería muy fina también. Entonces, las canciones, yo creo que, bueno, pues hay una forma, canción, que es hecha para cantarse, ¿no? Aunque también no hay que olvidar que la poesía es canto, es el mayor canto humano, ¿no? Entonces, no sé si le respondía a José Luis. José Luis, ¿sí te contestaron? Sí, dijo que sí. Sí, muchas gracias. Gracias. Milet Mendoza. Dice, Neftalí, ¿podrías platicar una anécdota de Juan Rulfo? ¿Es cierto que era vendedor de neumáticos antes de ser escritor? Sí, sí, él vendía llantas.
vendió llantas para la Goodrich Euskadi. Y además dice que la pasó muy bien, ¿no? Vendiendo llantas. Y además trabajó también en el Instituto Nacional Indigenista, me parece. Sí. Y viajó mucho. Él no se sentía escritor, él no vivía como escritor, era muy, muy tímido, pero sí es cierto, vendió llantas. Sí. Hay bastantes, a ocasión de que estamos hablando de Juan Rulfo, hay bastantes historias. De hecho, el maestro Felipe Garrido, una vez platicando conmigo, me comentó que él fue director de la Biblioteca Nacional de la Ciudad de México y él salía a las 6 de la tarde de su jornada y se quedaba aún 2 horas más escribiendo. Y todo lo que escribía al día lo tiraba a la basura, todos los días tiraba todo lo que escribía a la basura. Y había una persona de limpieza que pues al día siguiente recogía los textos, porque dijo, wow, qué grandes textos, ¿por qué los tira? Y los empezó a juntar, y ahorita no recuerdo el nombre, traté de recordarlo cuando mencionaron a Juan Rulfo, pero para la próxima sesión del jueves ya se los tendré. Este autor se hizo muy famoso con cuentos de Juan Rulfo, realmente Juan Rulfo los escribió y esta persona se dedicó a publicarlos después de que él falleció, pero pues resulta que Juan Rulfo se quedaba horas después del trabajo para escribir y tirar todo a la basura. Sí, yo creo que Rulfo, gracias a Lichu Macero publicó sus 2 libros, ¿no? Que le insistió mucho. Incluso alguna vez en un homenaje a Lichu Macero que yo participé, yo le pregunté, ¿es cierto que usted corrigió Pedro Páramo? Porque eso se dice. Y dice, no, ¿cómo crees? No, yo jamás, no. Es una obra maestra eso. Dice, yo le cambié una palabra. Pero bueno, esa es una anécdota muy, muy bonita porque dicen que sí, Rulfo estaba muy desanimado y Alicho Macero le dijo, vamos a publicar esto. Insistió mucho en que se publicara y gracias a Alicho Macero, Rulfo aceptó. Eso es lo que dice. Pero bueno, hay infinidad de anécdotas sobre Rulfo con sus 2 obras maestras, ¿no? Juan Rulfo, cuando daba clases, entre ellos participó el maestro Felipe Garrido, nos comentaba que siempre, para no ser tan hostil con sus alumnos, les decía, bueno, maestro, ¿qué le parece mi cuento? Y Juan Rulfo les decía, pues le falta un poco de luz, hay que echarles un cerillazo. Igual una vez lo contó un maestro que se llama Mauricio Carrera, y varias veces ya he escuchado esa anécdota que es muy famosa de Juan Rulfo, de que a todos les decía que a sus cuentos les faltaba un poco de luz, que les echaran un cerillazo. Sí, hay muchas anécdotas de estos escritores. Pues si alguien quiere hacer una pregunta. José Lilia, seguí. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo lo que yo Me quiero... gustaría añadir un poco. Sí, a ver, Estefanía. Bueno, estos días que no tardan en festejarse el Día Mundial del Arte, me he dado cuenta de algo que es bastante enorme. Entre los artistas nos complementamos. Mientras un pintor se inspira de algún poeta, otro músico va a una galería, ve esa obra y dice, yo de aquí puedo crear una sonata. Poco a poco nos complementamos y esto es algo grandioso. Me ha inspirado mucho de los poemas de Néctali y ahorita conocer el trabajo la lectura de Juan Pablo, me conmovió muchísimo. Qué bien. Muchas ¿Eres gracias. artista, Estefanía? Bueno. Te preguntaba que si eres artista, Estefanía. Sí, así es. Sí. Tú pintas, ¿no? Y escribes. Más tímida que Rulfo, ¿no? Qué bien, ya nos mostrarás lo que haces.
La otra cosa, Neftali, es que estás emplazado para que traigas una vez a la gallina aquí al programa. Ah, sí, con mucho gusto. Un día lo hacemos con mucho gusto. Sí, sí. Yo la verdad no la conozco, pero ahorita terminando la conferencia la voy a conocer, seguro. Y Sí, en mi me canal están gustaría ahí verla en todos vivo. los sketches. Me pareció ahorita ver un comentario de alguien que pregunta que alcanzó a escuchar que hablábamos de mala poesía, como por ejemplo, pues yo no sé cuál sea mala poesía, pero estamos hablando, te pongo en contexto, de que Juan Rulfo, cuando daba clases a sus alumnos, les decía para no ser tan hostil, que en sus textos les faltaba un poco de luz y que mejor les echaron un cerillazo. De eso hablábamos, me parece que se llama José Luis, para responder su pregunta, luego no vayamos a irnos a otro contexto. Sí, yo creo que sí hay mala poesía, como hay llantas muy malas, se ponchan en 3 días, ¿no? Es decir, como hay sillas que se rompen al sentarse. Es como todo, ¿no? Y también tiene que ver, hay poetas que a mí me gustan mucho, y su persona es otra cosa. Y hay muy buenos amigos míos que escriben poemas muy malos. Entonces, digo, como todo creo, ¿no? Es decir, la calidad también la va determinando el tiempo, yo creo. No sabemos. Me dieron, Una pregunta, Neftali. ¿Existen las musas, como le dijeron a Picasso? Sí, como no, sí. Hay, el mito de la musa es muy, muy bonito. Yo creo que sí, valdrá la pena un día hablar sobre la musa para la inspiración de un hombre. La inspiración es deliciosa, pero mismo Picasso decía, sí, creo en la inspiración y me gusta mucho, pero no, si la inspiración me llega, que me agarre trabajando, ¿no? Entonces creo que para una obra de arte, para crear una obra de arte, se necesita mucho trabajo. Y si hay inspiración, bueno, pues que nos alcance en el camino, pero musas, claro que sí. Sí, hay personas, hay cosas del mundo que funcionan como musa, ¿no? Entonces, es muy común que la mujer para un hombre o el hombre para una mujer sea la musa, pero hay muchas cosas más que hay cielos nocturnos que nos conmueven mucho, muchísimo, y nos hacen recordar los ojos de una mujer que amamos, ¿no? En fin, el mar, qué cosas tan misteriosas tiene el mundo. Y creo que las musas, pues, sí existen y cuestan emociones. quería comentar algo sobre lo de la mala poesía. Me dieron parte de lo que dices, Neftali, pero voy a recordar aquí a Juan José Arriola, cuando este cuate que siempre pues era tan exacto y hablaba de la etimología de la poesía, que es de la creación, de dar a luz. Y él decía que un poema no puede ser un poema si está mal hecho, porque entonces ya estaríamos hablando hasta de las acciones legales de un poema, de que desde que lo haces a voz de alguien más ya es un poema, ¿no? Ya es, etcétera. Pero yo creo que un mal poema, pues en realidad, y me adhiero a Juan José Arreola, pues no es un poema, porque pues quizá no lo has trabajado y pues tú sientes, ¿no? Entonces yo creo que un mal poema no es un poema, como lo que hablábamos de un amor culero no es un amor, pero pues ya es a cuestión y a ideas de cada uno, ¿verdad? Yo creo que la poesía, como la novela, como el teatro, como todo lo que se escribe, o como los mismos cuadros de un pintor, necesitan mucho trabajo. Es decir, el trabajo es fundamental, la disciplina, y una cosa que quién sabe cómo llamarle, que es el talento, ¿no? Es decir, sí existe, por supuesto. Hay gente que nos llevamos muy bien con las palabras, digo yo lo sé, porque toda mi vida he escrito, pero
que nos llevamos muy bien con las palabras y no con la escultura, por ejemplo. Yo sería incapaz de ser un gato ahí, no puedo, ¿no? Pero creo que una cosa es tener el talento y otra cosa es trabajar mucho y ser muy disciplinado y entregado. No puedes hacer otra cosa. Es decir, escribo un poema cada que me llega la inspiración, pues a lo mejor no te llega nunca, ¿no? Pero sí hay cosas que nos inquietan y muchas cosas que tienes que decir. La gente, Así todos es. tenemos algo que decir. Hay que saber de qué manera. El carpintero tiene muchas cosas que decir y las dice haciendo un mueble, ¿no? El arquitecto haciendo un trazo perfecto de una construcción, no sé, el albañil mismo se expresa poniendo los tabiques derechos, cuidando, ¿no? Entonces, creo que así es el arte. Creo que así es el Aunque arte. ahora voy a sonar un poco ya revoltoso, pero también me acuerdo que Jaime Sabines en una entrevista le preguntan qué es la poesía. Y dice Jaime Sabines, yo nunca he llegado a hacer un poema. Siempre me quedo en el intento cuando estoy escribiendo y nunca puedo llegar al final para descubrir el poema. Siempre me quedo en el intento de descubrir el amor, de descubrir la soledad, pero no he encontrado un poema. Solo he encontrado intentos de poemas. Sí, sí, sí. Sabines era muy modesto, incluso decía, no, yo no corrijo los poemas. No es cierto, no es cierto. Claro, para que sea un poema, o sea, tiene que tener convicción y sobre todo esfuerzo todo, ¿no? Y dedicación, como tú dices. Sí, sí, sí. Se ve que Carlos Fuentes trabajaba diariamente 10 horas diarias. Sí, sí, García Márquez 9, ¿no? Sí. Digo, O sea, hay oficio, ¿no? Hay un sí, oficio. sí, sí, Claro, sí, sí, sí. Carlos con tanto Es gato, tanta un, dedicación. un amigo me decía, cada que lees, le digo, todos los días. Ay, no puede ser, sí, todos los días leo. Todos los días de mi vida, desde que descubrí el Crepusculario de Pablo Neruda y las novelitas de Julio Verne, un solo día de mi vida no he dejado de leer, porque es también una parte de mi trabajo que es muy importante. Y uno puede disfrutar las obras literarias de otros con mucha, con mucha, con mucha pasión, ¿no? Entonces, yo he leído todos los días de mi vida y no todos los días he escrito, por supuesto, pero hay cosas que me inquietan y corro a escribir porque creo que quiero explicármelas. Yo escribo para saber algo también, ¿no? Y eso me parece que no se me ha quitado. Hay una curiosidad insana que uno tiene de saber las cosas, ¿no? Entonces, eso lo mantiene a uno en el ejercicio. Y si a eso le agregamos disciplina, trabajo, silencio, bueno, pues las cosas pueden salir muy bien, ¿no? Justamente, y Autocrítica, ¿no? qué buen punto acabas de tomar, Neftali, el de encuentro, ¿no? Me gusta encontrar al escribir. Me acuerdo, bueno, no es tanto escribir, pero me acuerdo cuando estaba en la sociedad de escritores con mis amigos, yo era el más chico y el maestro José Ángel Leiva y la maestra Marta Robles nos ponían a jugar bibliomancia, que era con un libro, pues hacerle una pregunta al libro y nos decían, ¿qué página quieres del libro? De la 1 a la 99. Y no, pues la 13. Y de la 13 son 30 renglones. ¿Cuál quieres? El 10. Y ahí ya tenías la respuesta, ¿no? Y a partir de esa respuesta hacer un poema. Entonces, qué buen punto de que a veces no sabemos qué vamos a escribir, pero lo encontramos al escribir, ¿no? Sí, sí, creo que vale la pena. Yo tengo algunos años leyendo El Quijote cada año. O sea, empecé ahora el 1 de marzo una gran novela, a mí me parece mucho. Y doy un seminario cada año sobre El Quijote. Pero es muy curioso. Hace días me entrevistaban en la televisión y me decían, ¿y por qué lees El Quijote? Porque me gusta la novela. Me parece una novela hecha con verdadero talento y con sabiduría. Pero otra vez me preguntaban que un adolescente en una plática que les di, me decía, dígame la novela que más le gusta. Le dije, no, eso no, eso es una pregunta, no puedo contestarla, ¿no?
No, a ver, dígame, si le dieran un solo libro para que dijera cuál le gusta. Le dije, bueno, te voy a responder, El Quijote. Ah, bueno, ya. Dice, ¿por qué? Entonces le dije, ay, joder, pues otra con dificultad, ¿cómo te voy a decir por qué? Pues porque me gusta Sancho, me cae muy bien, la pastora Marcela me encanta, Crisóstomo, es decir, la sobrina, es decir, le dije, mira, El Quijote me gusta porque a mí me gustaría vivir en esa novela. Creo que y descubrí algo que verdaderamente me crea una fantasía muy bonita de decir, ¿qué pasaría si alguien vive en una novela? Entonces, estoy escribiendo algunas novelas sobre la escritura. He escrito algunas novelas, hay una fábula de poeta, fábula de narrador y fábula de dramaturgo. Y ahora escribo una que es novelista. Entonces, es esa curiosidad tremenda de dónde viven los personajes que se escriben, cómo son, es decir, qué humanos, por qué los creemos tan humanos, por qué los creemos tan nuestros, por qué los creemos hasta nuestros amigos. Yo estoy enamorado de Emma Bovary como Vargas Llosa, ¿no? Yo podría perfectamente casarme con ella aunque me engañara, ¿no? Es decir, ¿por qué los personajes se vuelven tan nuestros y los hacemos los estimamos tanto como si verdaderamente existieran? Entonces, esa pregunta es muy interesante. Después de que le contesté a este muchacho sobre que a mí me gustaría vivir en el Quijote, y entonces ya después de la plática se acercó y me dijo, ¿y cómo le gustaría, quién le gustaría ser? Le dije, no, yo, pero vivir en la novela, eso sería muy interesante. Entonces, me crea una serie de curiosidades sobre la escritura de la novela. Si el novelista realmente no es él, si se crean los personajes y a veces son tan bien dibujados que parece que los conocemos de verdad y que los amamos, los odiamos. Quisiéramos ponerles un puñetazo en la cara de pronto. Yo he aventado libros, porque hay un personaje que ya detesto y que ya, pero digo, no, ¿y qué va a pasar? ¿No? Eso es lo interesante de la lectura, creo. Vivir la lectura de verdad como por dentro. Como hay un libro de Humberto Eco que se llama Lector in fábula, es decir, lector por dentro. Y es muy interesante porque habla de cómo podría vivirse una lectura por dentro de un texto, ¿no? Y en algún momento pone la idea de la novela. Muy interesante, digo, cómo podemos vivir la literatura, ¿no? Así es, lo que comentabas Muchas gracias, Neftali. de la sabiduría, Neftali, de los libros, sobre todo el Quijote. Hay una frase que dice, confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amarguras, creo que me parece, o dificultades por ahí. Y me recuerda, y de hecho la edito un poco. Yo siempre he dicho, confía en la poesía, que suele dar dulces salidas a muchas dificultades, ¿no? Como dices, el Quijote tiene bastante sabiduría. De hecho, yo no lo he terminado de leer, pero es que siempre me quedo en un capítulo, dejo de leerlo y vuelvo porque lo estoy disfrutando. Y así con varios libros, ¿no? No lo quieres terminar de leer porque quieres seguir disfrutando alguna imagen, porque te sientes en esa escena, ¿no? Por ejemplo, en Juan Rulfo, igual, me acuerdo que lo leí en un día y fue bellísimo sentir cuando Juan Preciado va en el monte en busca de Pedro y de repente empieza la lluvia y justamente yo estaba recargado en la ventana de mi cuarto y la lluvia y me sentí en la escena, fue fantástico, o sea, los libros a veces dan mucha sabiduría y hasta lecciones. Sí, yo creo que la literatura cumple esa función y realmente las grandes novelas, digo, uno lee 100 años de soledad y se mete a ese mundo eh, dice, son muchos personajes, jamás te confundes si lo lees con cuidado, ¿no? Pero y además no hay un solo error.
no hay un solo error de nada. Es un libro perfecto, 100 años de soledad. Y creo que ¿qué te da la lectura? ¿No? Yo creo que es una experiencia totalmente de tu propia vida, porque te apropias de los personajes. Es decir, ¿cómo hay una persona que te gusta tanto y que dices, me la dieron las palabras, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante y creo que por eso, la primera novela que yo leí en mi vida, a lo mejor se debe a eso, porque uno tiene unos traumas tremendos, y yo leí El Capitán de 15 años de Julio Verne. Y yo dije, claro, yo soy ese, ¿no? Un chavo de que yo tenía 14 años, ¿no? Cuando tenga 15, o sea, a los 15 años ya puedo conducir un barco. Es decir, es tan buena esa novela que me estremeció. Y bueno, otra de las cosas que me pasó, que también le pasó a Alberto Mangel, un crítico canadiense, que cuando leí La Isla del Tesoro, el niño que la cuenta, pues obviamente es Jim, ¿no? Es un niño. Yo la leí también 13, 14 años. Descubrí la biblioteca cuando llegué de mi pueblo a Morelia. Entonces, durante la lectura un día cerré el libro y dije, ah, caray, Robert Louis Stevenson, ¿quién es este? El autor de esta historia es Jim, él me la está contando. Yo no podía entender que fuera Stevenson, que existiera un tipo llamado Robert Louis Stevenson. Yo creía que me la estaba contando Jim, lo sentí tan mi amigo, y no entendía todo eso, ¿no? Y alguna vez la bibliotecaria, porque yo me salaba las clases para ir a leer la secundaria, y me dijo, veo que vienes todos los días y lees a Julio Verne. Le dije, pues sí, sí me gustan esas novelas. Pero le dije, es un autor, un hombre que escribe, sí, sí, sí. Julio Verne era francés y se inventó todas esas historias, se inventó. Me acuerdo muy bien. Y entonces le pregunté sobre duda de la Isla del Tesoro. Me dice, Robert Louis Stevenson nació en tal parte, la historia de Jim. Entonces yo siempre he pensado que no entiende eso. Por eso no se acerca y teme. No hay nada más temible que dudar. Entonces yo decía, no entiendo. Y abandonaba la lectura. Pero, entonces yo podría ser Julio Verne y haber escrito claro. Esas operaciones mentales las hacía yo en mi intimidad. Y me parece que fui entendiendo y entonces ya, desde ese entonces nunca dejé de leer. Digo, reprobé 9 materias en el tercero de secundaria gracias a que me iba a la biblioteca, pero que había reprobado, porque no podía decirles antes, ¿verdad? Y hasta que terminaron sus carreras. Y resulta que yo dejé 9 materias reprobadísimas porque me salía desde el receso y me iba a la biblioteca y le decía a la bibliotecaria que yo estaba en la tarde. Entonces me quedaba leyendo hasta la 1 de la tarde cuando timbraban el último timbre. Entonces, esa es mi experiencia con la lectura. Una experiencia de soledad también. Yo leí por soledad. Yo llegué a Morelia, pues del campo, de un pueblo. Entonces tenía miedo de cruzar las calles, le tenía miedo a los coches, la ciudad era un mundo tremendo que no entendía bien, y todos los días vivía en el Conservatorio de las Rosas, todos los días me sentaba en la fuente para ver para dónde quedaba Guaniqueo, mi pueblo, y para allá está, ¿no? Yo creo que para acá. En fin, entonces esa soledad me hizo vivir en los libros, ¿no? Y desde que descubrí la lectura, ya no hubo otra cosa. Después iba a la escuela porque pues mi mamá y mi papá decían, tú estás en Morelia porque estás estudiando. Y bueno, estudié veterinaria, en fin. Pero siempre escribí, siempre hice teatro, siempre estuve atento a eso. Realmente
Me decía mi hijo Emilio, que es químico, me decía, papá, tú te entregaste totalmente a la literatura. O sea, creíste que no había más. Le dije, no, tan lo creí que realmente para mí no hubo más. Y hacen un recuento de la vida y parece que he leído más que vivido, ¿no? Entonces, creo que esa es la historia. Un aplauso Qué para maravilla. Neftalí. Sí, un No, aplauso, gracias. porque aparte nos vas contando y uno va pensando en sus propias anécdotas y en sus propias historias. Claro. Es una delicia cómo nos vas transportando en este mundo de la lectura. Muchísimas gracias, Neftalí. Esto ha sido muy, muy, muy enriquecedor. Y justo cuando tú dijiste que tú vivirías en el Quijote, yo estaba pensando que yo viviría en Macondo, Ah, muy precisamente. bien. Yo hubiera Claro. el Macondo para vivir. Bueno, no creo que haya sido una muy buena elección vivir ahí, pero creo que hubiera sido divertido. Eso iba a decir yo. Sí. No era la Yo mejor ya no elección del viviría, mundo, pero yo ya no hubiera sido viviría en fantástico. Macondo En porque Comala. ya no viviría en Macondo porque yo ya viví en Guaniqueo, entonces mi pueblo es también una cosa así. Muy buena. Muy bien, pues Ok, yo creo que también. nos despedimos. Les leo un Yo poema creo, para sí, por despedirme. A favor, ver, Neftalí. Un poema breve de mi libro del bestiario. Que Como tengo. Juan José Arreola y como varios. Qué bien, me lo tienes que pasar, Neftalí. No lo tienes que Sí, pasar. sí, claro que sí. Les voy a Lo leer tenemos que un comprar. poema, un poema muy breve. Creo que se vende en el Fondo de Cultura Económica, por ahí. Ah, perfecto. Les voy a leer un poema de unas cuantas líneas que se llama, está dedicado al topo. Todo el mundo conocemos a un topo. Topo. Mago de la escarba, el topo. Aprendiz de la superficie. Sultán de los agujeros. La profundidad, su oficio. La soledad fiel, allá abajo, su fortuna. Muchas gracias. Bravo. bravo, bravo. Muchísimas gracias, Neftalí, por acompañarnos esta noche. Ha sido una delicia. Gracias, Juan Pablo. Escucharte nuevamente Gracias a ustedes es y qué muy, muy honor rico. haber leído poemas de Neftalí. Gracias, Muy bien. Lilia. Gracias, Gracias Lili. por todo Gracias. esto. Gracias, Estefanía. Gracias por acompañarnos también por acá. Ojalá que luego podamos conocer tu obra. Y gracias a todos los estudiantes, docentes del Centro Universitario del Valle de Zacapu. Dentro de 8 días, pues es una escuela laica, pero celebraremos Jueves Santo. Entonces, no hay conferencia y ya estaremos en contacto para dentro de 15 días pasarles la información. Les Muy bien. pedimos muchísimo que se cuiden, por favor. Viene la Semana Santa, tratemos de descansarla en casa, por favor. Les dejo un abrazo a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Lilia. Gracias. Nos vemos. Hasta Muchísimas pronto. gracias por la invitación. Que tengan una excelente noche. Igualmente. Gracias, Adiós, Stephanie. Agustín, adiós.